Feliz sábado, hermanos. Happy Sabbath, brethren. No se imaginan lo nervioso que estoy. You have no idea how nervous I am. Estoy nervioso, pero vamos a tratar de explicar lo But- que el Señor puso en nuestras mentes para analizar. We're going to explain what the Lord placed in our minds to analyze. En estos días, meses atrás, Con mi Months hijo. ago, with my son, estábamos hablando con mi esposa we were talking with my wife sobre el poder de Dios. about the power of God. Mi esposa, tenemos por costumbre en las tardes leer un libro, Me and una my wife, historia, we have, we're used to in the evenings read a book, a story, y ella nos está leyendo y estamos leyendo la historia de un hermano adventista and we're reading the story of an Adventist brother, rumano, Ruman, en donde él va explicando todas las circunstancias que la vida le va poniendo where he explains other circumstances placed in his life y los milagros que el Señor va haciendo. and the miracle that the Lord goes performing. Y en una de esas conversaciones con mi hijo, And one of those conversations with my son, salió la conversación de que si Dios todavía hacía esos milagros. the topic arose of if God still performs such miracles. Y el sábado pasado, And last Sabbath, cuando estaba escuchando el sermón del hermano Bogdan, when I was hearing Brother Bogdan's sermon, recordé esa conversación con mi hijo. I remembered that conversation I had with my son. Y eso fue como una respuesta que en el momento que estaba conversando con mi hijo, yo le decía, Dios todavía sigue haciendo milagros. And that was a response. Lo que pasa, And I would tell my son that yes, God still performs those miracles. lo que pasa es que nosotros queremos ver un mar abierto. What happens is we want to see an open ocean. Y escuchando al hermano Bogdan, And when I was hearing Brother Bogdan, dije cuán maravilloso es el Señor, I said, how que marvelous hasta is en the las Lord. mínimas cosas que nos suceden, Él está dando respuesta. That in the minimal things that happen to us, He is giving us an answer. Y ahí nos lleva a un punto que va relacionado con lo que traje esta mañana, And this leads to a topic, an item that I brought here this morning. que es algo que nuestras iglesias It's something that in our churches están careciendo, we're lacking. que es el reconocimiento. And it is to acknowledge. Cuando vimos la lectura bíblica, observamos que en Jueces When we read the scripture reading, we noted that in Joshua, vemos la historia de Josué, de Josué. Vemos la historia de Ra y ya esa historia es muy conocida. we see Rad's story, and it is a very well known. Pero lo que podemos observar de ella en ese momento es que ella siendo And what we can notice in that moment is that she, being una cananea, a Canaanite, ella reconocía el poder que Dios había hecho con el pueblo de Israel. she acknowledged the power that God had performed through His people of Israel. Habiendo ella oído nada más y no estado participando en el evento que los israelitas sí pudieron ver cuando salieron de Egipto. Having just heard and not participating in the events that the Israelites had actually participated in when they were fleeing from Egypt. Ahí nosotros podemos ver eso, reconocimiento. And there we can see that Algo, acknowledgement. algo que Josué Something that Joshua, en sus últimos días, cuando vemos el libro de Josué en sus últimos días, in his last days, when we read the book of Joshua in his last days, le indica al pueblo de Israel he que- invites the people of Israel que no olvide lo que han aprendido y lo que han visto. not to forget what they had learned and what they had seen. Y entonces entramos en el libro de Josué, And we enter into the book of Joshua, en donde el pueblo de Israel where the people of Israel, olvida ese Forgot. reconocimiento, that acknowledgement, jueces, ese reconocimiento. Y el análisis que traje esta mañana and the analysis that I brought this morning va relacionado con el libro de Jueces. is related to the book of Judges. Este libro nosotros podemos observar
And in this book, we can observe varios tópicos, many como items. por ejemplo, As for example, el libro de Jueces es un libro muy pintoresco a nivel de la Biblia, the book of Judges is a very colorful book in regards to the Bible, pero es un libro que a veces es olvidado. but a book that many times is disregarded. Fíjense, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon un sermón hablar de Otoniel? For example, when was the last time you heard a sermon about O haber Otoniel escuchado hablar de Ahod. or Ahab? Los dos son personajes de Jueces Both are characters of the book of Judges, y tuvieron un papel importante con respecto a liberar al pueblo de Israel. and they had a very important place in regards to liberating the people of Israel. También podemos ver que este libro, que es pintoresco, tiene algo característico, We can also see that this colorful book has also something that's very characteristic, que es el color rojo, that is the color red, sangre, blood, mucha violencia. many violence. Y también observamos la declinación del pueblo de Israel. And also we see how the people of Israel declined. Y aquí nosotros podemos detenernos a hacer algunas observaciones que están relacionadas con nosotros hoy día. And we can detain ourselves here and see some aspects that relate to ourselves nowadays. Y hoy día, hablando a nivel mundial And y nowadays hablando como speaking iglesia, congregación, globally and speaking as a congregation of a church, el libro de Jueces también marca una frase muy llamativa, the book of Judges also sets a very catchy phrase que la usa aproximadamente en el capítulo 17 y al final del libro. Con esa frase cierra el that libro, is used in chapter 17 and is also used to close this book, que dice: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. and it says, in those days there was no king in Israel, everyone did what was right in his own eyes. Si buscamos el libro de Jueces, el último versículo para And que if we vean, look cierra in el the book libro con esa frase. Of Judges, in the very last verse, it closes with this actual phrase. Esa frase, para nosotros hoy día que vivimos en el siglo XXI, This phrase for us nowadays that live in the 21st century, que vivimos en el relativismo moral in the moral relativity y en la permisibilidad, and impermissibility, nosotros estamos rodeados we are surrounded de esas ideas que pueden ser hasta cierto punto contaminantes, of these ideas that up to certain point are polluting por ese relativismo, because of this relativity, esos pequeños detalles these minor details que nos hacen perder de vista y perder la esencia that make us lose focus and lose the essence de lo que Dios quiere de nosotros, of what God wants from us, de lo que Dios quiere que preservemos, of what God wants us to persevere in, de lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos. of what God wants us to teach our children. También podemos observar We can also observe que nos descuidamos that we En- slack off en nuestra postura con respecto a Dios, in our standing in regards to God, en cosas tan sencillas, hermano. in things so simple, Y a brethren. veces nada más pongo este pequeño ejemplo. And I just place out this small example. No me tienen que responder. You do not have to answer. Si a nuestra casa llamara el presidente de la República If the President of the Republic calls to our y nos house dicen: Alejandro, necesito que tú vayas al Palacio de las Garzas, and he says, Porque Alejandro, quiero I need for you to go to the presidency tener una because conversación contigo de cualquier tema que sea referente a lo que él quiera hablar conmigo. I want to have a conversation on whichever topic that La pregunta es: ¿cuál sería he wants nuestra to talk postura about. The en question is, presencia y en actitud frente al presidente? which will be your standing in regards to presence and attitude before the A president? veces nuestras iglesias Sometimes our church, pecamos en ese sentido, we en sin in esos that pequeños part, detalles, in those small details. y a veces nos ponemos ligeros. And we assume a light standard. También nosotros podemos ver en el libro de Jueces Also, we can see in the book of Judges los problemas que tuvieron los israelitas the issues Israelites had
y que en función a esos problemas los israelitas, el Señor se señoreó en ellos ayudándolos. And that in relation to those issues, how the Lord made himself upon Pero to help también him. vemos que al ellos recibir esa ayuda que Dios le dio, igualmente volvían a caer But we also see how they would fall, even though they had received such help. y no mantenían el pacto And they did not keep que habían the hecho pact con Dios, they had sealed with God, quedando ellos atrapados e imposibilitados de poder salir de esa pecaminosidad. being trapped and making it impossible to come out of that sinfulness. También el libro nos habla Also, the book speaks to de us esos about personajes de la fe, héroes de la fe, of heroes of faith poseedores de un carácter fuerte y a la vez débil, who would possess both a strong and weak character, y que en lugar de censurarlos, deberíamos de ver de esos ejemplos qué cosas nosotros tenemos que nos identifican con ellos y debemos de mejorar. and instead of censoring, we should try to point out the things that are useful for us and that we should develop ourselves in. Hermanos, y aquí podemos seguir hablando de los libros de jueces. And we could continue El on libro de talking about the Jueces. book of Judges. Y lo que vamos a ver allí es victorias, éxitos, fracasos, And what we will see there is tensiones, victory, dramas. success, failure, drama, tension. Pero al final lo que nosotros vamos a ver es que en ese episodio de Israel, But what we're going to see at the end is that in that episode of Israel, su historia es igual a la historia que nosotros estamos viviendo actualmente. their story, their history is the same as the story we are actually Que el living nowadays. Dios que ellos adoraban y rechazaron That es the el mismo God- Dios que nosotros tenemos hoy día. That they praised and then rejected is the same one that we are praising Y que las nowadays. luchas que ellos tuvieron And that the struggles they had, conociendo el pasado, knowing their past, nosotros igualmente la tenemos hoy. we are also Las going mismas through características. today. The same characteristics. Entonces, dicho este panorama de los jueces, So given this panorama about Judges, yo quiero que demos como unos pincelazos así rápidamente we're going to point out very quickly sobre ciertos versículos de la Biblia certain en jueces verses que hablan de esto que estamos hablando. of the Bible in this book of Judges, Y what we're talking que, about. luego que damos esos pincelazos, And after we do that outline, nos venimos entonces a nuestro hoy en día, qué relación y qué comparación tenemos nosotros hoy día con ellos. we're going to relate and note how those situations that they had in the past can be compared to what we're going through today. Permítanme orar, hermano. Let us pray. Bendito Padre, Señor, Blessed Father, Lord, estamos aquí, Señor, ya comenzamos a hacer este estudio de tu palabra. we're starting here. We have started to do the study of your word. Te pido, por favor, que Ay. pongas en orden I ask you, please, to put in order lo que hemos analizado what we had analyzed para que mis hermanos so that my brethren puedan reforzar, may reinforce, aprender learn, y querer más tu palabra. and love your word even more. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. This we ask in the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Ok. Dicho esto, hermanos, podemos hacer un resumen de todo esto rápidamente de lo que hemos indicado. This said, we can summarize very quickly what we have indicated. Los padres a veces le dan a sus hijos Parents at times give their Cosas. children things para que las cuiden, las mantengan o la prosperen. so that they can take care of it, maintain it, or make it prosper. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. And that is what God has done with us. Nos ha dado una bendición He has given us a blessing a nosotros como adventistas del séptimo día. to us as Seventh-day Adventists. Tenemos un conocimiento que no tiene todo el mundo. We have acknowledged that not all have. El pueblo de Israel en ese entonces The people of tenía un Israel conocimiento y vivió algo at that time had a knowledge and they lived something que pudieron ver directamente de Dios, that they could see directly with God, pero se olvidaron. but they forgot. Y nosotros podemos ver, antes de entrar al libro de jueces, que como mencioné anteriormente, And we can see before we enter into the book of Judges, that I Josué mentioned le before, dio unas indicaciones. Joshua gave them an No indication. olviden esto. Do not forget this. ¿Sí? ¿Qué no tenían que olvidar? What they Todo didn't lo que have to habían forget? vivido y aprendido con Moisés y él. Everything they had lived and seen with Moses. Olvidaron.
no reconocieron. However, they forgot, and they disregarded. Y al entrar al capítulo 1 de Jueces, nosotros vemos entonces que ahí hay como una lucha política religiosa. And as we start in the first chapter of Judges, we see that there is a discrepancy, political and religious discrepancy. Porque vemos que se están tomando o se están conquistando territorios. Because we see that there is being territories that are being seized. Pero también vemos que en esa toma de esos territorios también está sucediendo algo, And we also see that as they seize this territory, we also see that que es la consecuencia del problema que iban a tener después. something that is a consequence of an issue that they're going to have furthermore in the future. Comenzaron a permitir que esos pueblos que estaban conquistando They started to allow those people that were convivieran seizing con ellos. to live amongst them. Eso es lo que podemos ver nosotros en el capítulo 1. And this is what we can see in chapter 1. Vemos entonces el capítulo 2. And we see then chapter 2. En el capítulo 2, si me acompañan, vamos a buscar el capítulo 2, versículos del 1 al 3 And we're going to read verses 1 through 3 de Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. And it reads as follows. Then the angel of the Lord came up to Gilgal, from Gilgal to Bochim, and said, I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars. But you have not obeyed my voice. Why have you done this? Therefore I said also, I will not drive them out before you, but they shall be thorns in your side, and their God shall be a snare to you. Nosotros hoy día tenemos cosas que nos hacen tropezar. Do we have things that make us trip at Ahora today? la segunda parte voy a llamarle así, vamos a ver la comparación, And now we're going to do the comparison, the second part. para que vean que no estamos muy lejos For de you to ellos. see that we are not that far from, Hoy día tenemos cosas que nos hacen tropezar and we have things that make us trip. y hay today. mucha similitud con ellos. And there are many similarities with these. Luego nos vamos al capítulo 2 y veremos también Then we're going to go to the second chapter, and we're also going to see que ocurre la muerte de Josué. that we have the death of Joshua, Ahí, en el versículo puntualmente 7 y 10. punctually verses 7 and 10. Y dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y si nos vamos unos versículos más adelante, vemos: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. And it says, verse 7, so the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of their elders who outlived Joshua, who had seen all those great works of the Lord which he had done for Israel. And if we go further down in verse 10, when all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Cosa sencilla, It's simple things. igualito que ellos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Just as with them, what are we teaching our children? Como pueblo adventista, As an Adventist people, que tenemos una historia, that we have a que tenemos history, una idiosincrasia, that we que have tenemos a unas being, costumbres, that we have customs, que tenemos unos hábitos. that we have habits, Igual que ellos, es nuestro deber and just as them, it is our duty pasarle eso a nuestras generaciones. to pass this to our generations.
porque nuestros hijos, Because our children voy a decir algo muy personal, I'm going la to van say a something pasar very peor que personal. nosotros. are going to have a worse time than us. Y ellos tienen que estar firmes And they need to be firm en esas bases. in those topics. Porque si no están firmes en estas bases, aquí hermanos, Because if they're not firm in these subjects, here, brethren, si observamos lo que está ocurriendo a nivel mundial, if we observe what is going on globally, el diablo no está con sutilezas. the devil is not being subtle. Y el primer punto de ataque que tiene el enemigo es contra los niños. And the first target of the enemy is against children. Entonces, nosotros igual que ellos tenemos una responsabilidad. Therefore, we, just as they did, have a responsibility. Parece un pequeño detalle, And this looks like a minor detail, pero los niños son importantes. but children are important. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos? And what should we teach our children? La importancia que tiene Jehová, The importance that Jehovah la has. historia y la lucha que ha librado su pueblo, nuestro pueblo, a través del tiempo. The story and the struggle that has liberated people and our people throughout time. Y tenemos también nosotros como padres, y esto de repente puede estar enfocado solamente a los padres, pero no es para los padres nada más. And we as parents, and this might seem that this is only focused for parents, but it is not applicable Porque only to nosotros los them. padres tenemos una responsabilidad en la casa y Because en we toda have- la vida de ellos. As parents, we have a responsibility at home and throughout their life. Pero yo como hermano de iglesia But me as a brother at church, también tengo una responsabilidad Also dentro de have mi familia a como iglesia. responsibility in my family as a whole church. Porque yo le puedo decir a mi hijo, Because I can tell my son, el día sábado tú vas a ver a alguien mejor que el presidente de la República. on Sabbath, you're going to see somebody who is better than the President of the Republic. Pero tu corazón y tu mente tiene que estar en sintonía con él And your heart and your mind has to be in sync with it. todos los días, Every day, principal y especialmente el sábado. principally and especially on Sabbath. Pero si mi hijo viene y va a un lugar, But if no my estoy son hablando de comes aquí, va a and un he lugar goes to a place, and I'm not talking about this place, but he goes to a random en place, donde ve lo contrario a lo que yo le digo, where he sees a contrary to what I se said, crea una confusión porque no hay consistencia. as confusion is going to come because there is inconsistency. Entonces, no es solamente de uno papá, sino es como familia de iglesia And it tener is esa responsabilidad. not only me as a parent, but also the church family that has this responsibility. Seguimos en el capítulo 2 y We vemos continue en in el chapter versículo 2. 12, In verse 12, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a las cuales adoraron y provocaron ira de Jehová. they forsook the Lord of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and they followed other gods from among the gods of the people who were all around them. And they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. Y el versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. And in verse 13 it says, they forsook the Lord and they served Baal and the Ashtoreths. En ese tiempo, hermanos, yo quise sacar esta ilustración para que como que nos ubicáramos con ellos allá. And in that time I took out this illustration so that we can identify ourselves with what they were going through in that time. Lo más seguro que el pueblo de Israel en ese entonces, como tenía malas costumbres de lo que venían de Egipto The most sure thing is that the people of Israel, since they had these bad customs that they had Y de los acquired from the pueblos people of alrededor, Egypt and the surrounding people, ellos dijeron, mira, tenemos que tener un Dios, no tiene nada de malo que nosotros adoremos a la diosa que tiene que ver con la sexualidad. and they Y- said, you know what, we need to have a God, and it's nothing wrong with us adoring, praising the God that is related to fertility and sexuality. No tiene nada de malo tampoco que adoremos al Dios que tiene que ver con la agricultura, con el tiempo. Nor the God that has to do with times and agriculture. Entonces esto nos lo vamos a traer hoy día. So these things, we're going to bring them to this day. Ya tenemos conocimiento
hoy día de dónde viene esto, cuál es la esencia, We know nowadays where this came from, what's its essence. y entonces quedamos en esto. And now we end up with this. Teniendo ya la base de conocimiento, Having now the basics of the knowledge, de dónde viene algo, vemos que Baal, el dios que adoraban el pueblo de Israel, and we see y that Astarot, Baal and Ashtoreth hoy día están clasificados como demonios. nowadays are classified as demons. Vemos definitivamente que Dios dice en su mandamiento, yo no quiero otros dioses delante mío. And we see clearly in the commandments that God said He Pero en doesn't want ese any God tiempo, before el Him. pueblo de Israel But no in that tenía time, este conocimiento que nosotros tenemos hoy día. The people of Evidencia. Israel had no knowledge of what we do nowadays. Ellos simplemente tenían, Dios dice, no pongas imágenes delante de mí. They only had, God says, do not put any image before me. Quito esto rapidito porque And I no quiero remove tener this. eso ahí. Entonces el pueblo de Israel lo que Then the Vivió- people of Israel, what they lived, fueron adoraciones paganas, milagros que Dios le dio were pagan at praising the miracles pruebas. that God gave them and trials. y lo que podemos nosotros concluir del capítulo 2 es And que what hay we una can lucha de conclude adoración. Of this chapter is that there is a struggle of praise, of adoration. Entramos en el capítulo 3 And we enter rápidamente. into, very quickly, the third chapter. ¿Y qué vemos allí? And we see, what do we see here? Vemos que Dios nos está enseñando We see that the Lord is al pueblo de teaching Israel the people of y Israel liberándolos. through their liberation, Vemos, deliverance. vemos puntualmente la historia de Otoniel, We see the story of Othniel, que libra al pueblo de Israel who delivers the people of Israel de Cusán Risataim. from Cushan Rishathaim. Eso está en el capítulo 3, versículos del 9 al 11. And this is in the third chapter, verses 9 through 11. También vemos We en el also see- capítulo, versículo 12, In the 12th verse, a Ahod. Ehud. Pero fíjense en algo curioso. But note something very curious. Cuando Otoniel libera al pueblo de Israel de Cusán, When Othniel delivers the people of Israel from Cushan, ¿qué hizo el pueblo de Israel? what did the people of Israel do afterwards? Cuando Otoniel murió, When Othniel passed away, volvieron a caer en la idolatría they fell back into idolatry. y fueron nuevamente conquistados And they were seized once por again el rey Eglón. by the king Eglon. Y entonces viene Ahod, And then Ehud comes, que es el que libera nuevamente al pueblo de Israel. who delivers once again the people of Israel. Allí lo que nosotros podemos ver de ese capítulo And what we can see of this chapter es que a pesar de que el pueblo is that even though the people tiene ese continuo olvido, have a continuous forgetfulness, él no se olvida de su pueblo. God does not forget his people. Y entramos entonces en el capítulo 4, muy And we conocido, enter into the fourth chapter, very well known. que en este capítulo lo que podemos resaltar And what we can highlight in this chapter es la confianza y la fe. is confidence and faith. Creo que conocemos esa historia que es de Débora, And de I Barak, think that we know this story, Deborah's story. cuando Débora llama a Barak. When she calls Barak, Eso lo podemos ver en el capítulo 4, And we versículo 6. and we can see this in chapter 4, verse Y le, 6. dice, y le indica que tiene que tomar a 10,000 hombres porque va para una batalla. And says that he needs to take 10,000 men because they're going to enter into a battle. Porque Dios traerá a Sisara al arroyo de Sisón y allí él va a vencer. Because God will bring Sisera to Sison, and there is where they're going to be victorious. Pero Barak, But Barak, temeroso de la apariencia que tiene Sisara, he was afraid of the appearance of Sisera. le dice a Débora que él no va a esa batalla si ella no va. He tells Deborah, I am not going to go to that battle if you're not coming with me. Y ella le indica, And she says, el registro bíblico indica the
the biblical registry ella le says dice that que- she tells him, Sisara va a morir por mano de una mujer y no por mano de un hombre. Sisera would die on the hands of a woman and not on the hands of a man. Y conocemos la historia de cómo murió. And we see the story of how. Podemos seguir dando detalles And we can continue on giving details de estas cosas y vamos a of these ver things. And we're going to y see. vamos a llegar a la conclusión de lo que indica el capítulo 17 And we're going to see the conclusion of what it indicates in chapter 17. que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. That it says that in those days there was no king in Israel, and each one did as they pleased. Y en el último versículo vamos a continuar el cierre de Jueces. And in the last verse, we're going to see in the closing of Judges, Volvemos a ver la misma frase. again we see the same phrase. Pero algo que hay que denotar del capítulo 4 y muy importante es It's que something we need to point out from the fourth chapter. It's very important that este episodio tiene el patrón del conflicto que está ocurriendo hoy día. this episode has the pattern of the conflict that we're seeing today. Resumiendo, el pueblo de Israel hace Summarizing. lo malo. The people of Israel do what is wrong, Dios los expone a una situación en manos de sus enemigos. and God exposes the situation in hands of their enemies. Israel clama a Dios. And Israel calls to God, Dios levanta un libertador and God lifts a deliverer, y al final Dios libera al pueblo de Israel. and God at the end delivers the people of Israel. Esa es la historia This is que a nos story marca la Biblia, that is marked in the Bible que nosotros podemos tener como un patrón. that we can see as a pattern. Ahora, yo quiero que esto que hemos analizado, que And hemos now, visto que I want ocurrió en la historia, That this which we analyze, what we have seen that happened in the history, que se muestra como una constante, el olvido, that we see this continuous forgetfulness, y ese olvido va relacionado en función a la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios, and this forgetfulness goes related in function with the relation that the people of Israel had with God. nosotros tenemos que ver nuestro escenario hoy día. We need to see our scenario today. Un resumen de lo que nosotros vivimos hoy día. A summary of what we're seeing nowadays: Política, Politics, clima, violencia, violence, influencia del sexo, influence on sex. no se consideran los temas religiosos, se le da poca We importancia, disregard religious subjects, pornografía, pornography, distracción con los celulares y la tecnología, distraction with cell phones and technology, y la tecnología influyendo y haciéndonos olvidar and technology influencing and making us detalles forget importantes important como details such as buscar a Dios. seeking for God. Entonces esto nos lleva a esto. And this leads us to what we see up front. Estamos ya haciendo el análisis de nosotros hoy Now día. we're seeing our analysis today. ¿Cuántas religiones nosotros tenemos? How many religions do we have? ¿Cuántas? How many? Dígame un numerito, cualquiera. Give me a number. 10 millones. 4,000. 4,000. ¿Sí? Antes de entrar en responder esa pregunta, And before we nosotros enter tenemos que into estar claro answering, qué es religión. we need to have an idea, a clear idea of what religion is. Dice, re es hacer énfasis y religión es unir. Re is to give emphasis, and religion is to unite. O sea que el término ese lo que nos está diciendo que tiene que volver a unir algo que se desunió. So the terminology is related to having to reunite something that was detached. Ahora la pregunta es, ¿volver a unirnos a quién? And the question is, reuniting to what? To La who? respuesta de cuántas religiones nosotros tenemos The answer to how many religions es we esta. have Nosotros tenemos dos simples religiones, is this: two simple religions, verdadera o falsa. a true or a false one. Listo. No That's tenemos más religiones. We do not have more ¿Sí? religions. Ahora vamos a ver con este cuadrito And we will see with this la chart comparación que nosotros tenemos o cosas similares que nosotros tenemos con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. comparison, similarities that we have with Israel's people at the time of Judges. Y verán que a lo mejor el escenario cambia, And we will see that maybe the scenario changes, pero las cosas que se hacen but son the things iguales. that are carried out are the same.
Antes de seguir, tengo que hacer hincapié de que este cuadro que está aquí, yo lo tomé And before continuing, I have to de un enforce the pastor fact argentino that this chart, I took it from an Argentinian pastor que se llama, whose name importante mencionarlo, is important to mention it. él se llama, ahora cuando encuentre el nombre le digo, lo apunté por ahí, no, ese no es. And I wrote down the name, Siempre but me acuerdo de él, ahora se me olvidó. I Son los forgot. nervios, disculpe. Sorry. ¿Y qué tenemos nosotros? And what do we have here? ¿Qué era lo que practicaban What los is it israelitas that the Israelites y las malas practiced costumbres que hacían en ese tiempo? and the bad customs that Dios, they did back in those days? The gods. ¿qué es lo que dice la religión falsa? And what does the false religion Dice say? que nosotros estamos aquí abajo como víctimas It says that we are down here as victims y los dioses están enojados. and that the gods are upset. Y para que los dioses estén bien o estén contentos, And for gods to be happy, to be well, nosotros tenemos que hacer sacrificios para que ellos estén contentos y we nos need to den carry out lo que necesitamos. sacrifices for them to be content and for them to receive what they need. La consecuencia de eso And the consequence of this, es que las obras humanas son las centrales. that human works are the central ones, Los dioses responden con una bendición. and the gods answer through a blessing, Los dioses son honrados por rituales. and the gods are honored through rituals. Esa es la característica de lo que hacían las personas en el tiempo antiguo con respecto a los dioses. Y ustedes me This is the dirán, characteristic of what you would happen back in those days in regards to the gods. And you would ask, Alejandro, pero nosotros hoy día no tenemos dioses ni andamos en esas cosas. but today you would say, but today we do not have gods, so we have these Voy a- things. Voy a ponerle un ejemplo del último. I'm gonna Los give you an dioses son example. honrados por ritual. Of the last thing, the gods that are honored through rituals. Y voy a poner este simple ejemplo. And I'm going to give out this simple example. Imagínense una Santa Cena. Imagine ordinance. La Santa Cena es un ritual que tiene que ser muy es muy importante, It's a very important ritual, es muy importante. very Y la important. forma como se hacen And the las way cosas how the things are carried out debe tener una reverencia. must have reverence. Imagínense que una hermana Imagine nueva en la iglesia That is a sister that's new to es church. diácona, is le van a deaconess. dar la inducción para que pueda participar en la Santa Cena. And she's going to give an induction Es on nueva. how to participate because she's new. Pero la hermana más veterana le da la inducción. And the most veteran sister, deaconess, gives her the induction. Y le explica todo el ritual, la forma como debe de ser. And she explains the ritual and everything that needs to be done. La hermana nueva, cuando viene The new deaconess, el ritual, when the ritual entra, comes, she participa, enters, pero she una parte participates. en el ritual But ella no lo hizo como one la part hermana le explicó. Of the ritual, she did not carry it out exactly how the veteran sister taught her. Y la hermana en la esquina está allá hasta que le da rabia y le hace And mueca, le she's pela up there los and ojos, le she's hace very muecas, no, upset and she's le just hace putting up todas her las eyes and muecas. pushing her face and giving her all sorts of signals. Expresa que no le gustó. And she expresses that La she did not hermana like nueva it. está And the new contenta sister porque participó y sirvió. is happy because she served, she participated. Cuando termina todo, When everything is over, la hermana que es nueva va donde la hermana veterana the new sister goes to the veteran sister y ella espera que la hermana veterana le and she diga, expects the veteran sister to say, hermana, lo sister, hizo muy you bien. did it very well. Se veía nerviosa, pero eso se quita con You el seem tiempo. to be a little nervous, but that will come off with time. Pero la hermana veterana le But the dice, veteran sister says, lo hiciste mal, you porque did it esto, y wrong comienza a because this, and regañarla. it starts scolding her. Eso está bien. Is that good? ¿Cuál es el enfoque que la hermana veterana What is the le focus that está, the veteran le está dando a eso? sister is giving to this? Lo The importante ritual. es When the hacia important thing dónde is apunta el ritual. to whom the ritual points out to. Lo importante es hacia important dónde thing is apunta el ritual. To whom the ritual points to. Ven, eso se hace. We do Entonces, esto es algo a reflexión. No estoy that. diciendo And que this is alguien lo something to hace, reflection. sino I'm not que saying son that cosas it's done here. I'm just saying that these are things
que nosotros no nos damos cuenta, pero pasan. that we do not notice, but they happen. Tenemos entonces la religión verdadera. And we have then the true religion. El que está enojado somos nosotros. The one that is upset is us. La víctima es Dios. God is the victim. Dios hace un sacrificio And God is the one who is making sacrifices por nosotros. for us. La consecuencia de esto es, The consequences of this is la obra de Dios es central. the works of God are central. El hombre responde con gratitud y servicio. And man responds with gratitude and service. Dios es honrado por relación. And God is honored for relation. El hombre es cambiado de enojado a amante por las obras de Dios. And man is changed from upset to loving through the works of God. Porque el hombre entiende el Because man sacrificio understands the sacrifice que hizo el that Señor. God did for him. Y las consecuencias que uno tiene de eso es, And the consequences that one la has humildad. of this is humbleness. las consecuencias que uno tiene de tener una religión falsa. And the consequences that one El has of a orgullo. false religion is pride. Y una de las cosas que tiene la religión falsa, hermano, And one of the things that the false es religion que, has, como brethren, dice allí, is this, as it says it there, el punto central es hablar del hombre. the central focus is Una to talk about iglesia que se man. la pasa hablando And a church that spends time de los talking hermanos of brethren o se la pasa hablando de cosas or the things humanas that are en vez de human enfocarse en las rather than cosas de Dios, focusing on God and God's tiene que things, tener cuidado de no estar pisando esto aquí. needs to be cautious of not stepping into false Yo me religion. estoy enfocando en la iglesia, And now I'm focusing on the pero yo church. quiero que esto lo llevemos a una unidad que somos nosotros. And I want us to take this into a unit, which is Nosotros, us. si nos las pasamos hablando del hombre, If we continue talking about men, ¿sí? Y nos las pasamos hablando de cosas, and we continue del talking hombre, about things of man, criticando al hombre, criticizing man, tenemos que tener cuidado we need dónde to be estamos cautious pisando. where we're stepping into. Porque yo como persona, Because I, as a person, lo que más debo de hacer es what I hablar should de do the quién, most is talk about porque el centro debe God, ser because the center must be God. el pueblo de Israel. The people of Israel Perdió esta perspectiva lost this y se perspective, enfocó en esto and they focus on this, y perdió ese norte and they lost that north que era establecido por Moisés, that por was Josué, established by Joshua and Moses, en donde la constante era Dios, 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 where Dios dice, the Dios ordena, constant Dios element esto, Dios was lo otro. God, 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 God did, God that, God everything. Ven que hay similitud, And do you see the escenarios similarity? diferentes, Different scenarios, cosas diferentes, things are different, pero la esencia sigue siendo la but in misma. essence, it is the same. Yo puse aquí al final, And I placed here at the end, bueno, eso lo quise poner yo porque me pareció muy importante esa explicación que da un conferencista que se llama Victor Cooper. and I wanted sé to si place lo han this escuchado. equation because I thought very important of a conference called Victor Cooper. Él planteó esa ecuación que está ahí que me pareció muy interesante. He wrote down this equation that I consider very interesting. Cuando la vi dije, digo, si nosotros en la iglesia implementamos esto como siempre lo hemos hecho, pero le ponemos más, esta fórmula es lo máximo. And I said to myself, if we as a church implement this and focus on it Y es- more, it's going to be a success. Y está orientada al valor que tiene una persona. And it is oriented to the value given to a person. La U es valor, V goes for value. la C es conocimiento, And C is for knowledge. la H es habilidad, And H is for skills in la A Spanish. es actitud. And A is for attitude. Cuando yo vi esto, yo dije, nosotros los adventistas tenemos todo eso. And when I saw this, I said, we Adventists have La this. iglesia adventista a través del The tiempo ha Adventist church tenido throughout eso. time has had this. Porque si la iglesia adventista no hubiera tenido eso, no, Because no if fuéramos we lo que had somos. not have this, we wouldn't be who we are. Pero también tengo que decir But we also need to say que estamos bajando los decibeles con respecto a eso. that we're losing guard on this. Tenemos mucho conocimiento We have a lot of knowledge, y hay muchos hermanos que tienen habilidades,
And there are many brethren who have their skills. Pero la más importante de But todas the most esas, ¿cuál important es? is which one? La actitud. The attitude. Y si nos vamos un poquitito a la matemática, And hermano, if we go into mathematics, si brethren, usted se fija el conocimiento más la habilidad que están haciendo, if you add knowledge with your están sumando, skills, simplemente suman. it adds. Pero si usted mira la actitud, But if you see ¿qué está attitude, haciendo con respecto a las otras? what it's doing in regards to the other ones, Si usted es una It's persona multiplying. que usted tiene una relación con Dios y if you're a entiende person that todas has a esas relation with God cualidades, and has all of these qualities, Dios a usted God to you le dará una actitud is going to give an attitude que nadie lo va a parar a usted. that nobody will be able to stop you. Como el hermano Bogdan. Like Brother Bogdan. Por decir un ejemplo, Just to set an example. circunstancias, situaciones, Circumstances, confianza, situations, miedo, no sé para dónde voy, fear. I confío don't know en where I'm Dios. heading to, but I trust God, aquí está. and I'm here. Nosotros lo vemos así, hermanos, We see it in igualito this como el way, mar rojo que brethren. se abrió. Just as the Red Sea that opened, Yo nada más le hago una pregunta a los que hemos viajado. and I just give a casi me question imagino que to ha sido those who todo. have traveled. Ustedes saben lo difícil que es conseguir una visa en Estados Unidos. Do you know how difficult it is to obtain a visa for the U.S.? Y la historia que yo escuché aquí del hermano, And the story that I heard here, por el tiempo que él estuvo allá, for the time that he has been, él consiguió esa visa. he obtained it. Eso es actitud. This is attitude. Y si yo pongo esto, And if I place this, que lo tenemos todos that we all have en it, las manos de Dios, in the hands of God, como dicen por ahí, As seremos they say, invencibles. we'll be En el invincible. nombre del Señor. In the name of the Lord. En el nombre del Señor. In the name of the Lord. Entonces, So, concluyo, hermano. I conclude, brethren, Nadie se va a acordar de nosotros por nuestro Nobody currículum. is going Nadie. to remember Usted of podrá us, ser doctor, remind puede us hacer lo about que quiera. our curriculum. We can Nadie be se va a doctors, acordar we de can be eso. whatever. Nobody's going to remember that. La gente se va a acordar de nosotros por They're cómo going to remember nosotros us somos. because of how we are. Y el que controla nuestro ser, de And cómo he who vamos a controls our ser, being, of how we are going to act, es Dios. is God. Entonces, nuestro norte, nuestro Therefore, consejo our como nerve, individuo, como As a iglesia, people, as a church, es tener los pies del lado de allá. is to have our feet planted on that side Y no cometer los errores del pueblo de Israel, and de not carry tomar out las those cosas mistakes of the people of Israel of taking things con simpleza. simply, with simplicity. Y me despido, hermanos, con And I una ask, frase brethren, que, bueno, muy conocida y siempre la repito, very y well siempre known, me la repito, y and I bueno, la always repetí repeat it. la vez que me dieron la oportunidad de predicar un miércoles. And I repeated it once when I had Que to es- give the word on Wednesday. Si usted la analiza, If ve you la analyze it, profundidad de esto, If you see how profound this is, y va muy relacionado con lo que estamos hablando, and we see it's related with what we're talking about. es que en el olvido pasivo, hermanos, In the passive forgetfulness, brethren, se fomenta la rebeldía activa. we see active rebellion. Que no se nos olvide, Dios los bendiga. Let us not forget this, and may the Lord bless us.